Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Del hombre, y Dios es glorificado en él. Note entonces que Judas sale para desarrollar su plan de traición, pero en medio de todo eso el Señor no expresa una queja, sino lo que dice es: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, hablando de él. En otras palabras, llega el momento extremo, el más glorioso de la razón por la cual él vino. El Señor Jesús veía más allá de la cruz, veía más allá de la traición de Judas, veía más allá del sufrimiento. Por eso expresa las palabras y dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. En otras palabras, estaba viendo la gloria que venía después del sufrimiento. Y es algo que nosotros en un momento tenemos que aplicar a nuestra vida. Saber que cuando estamos en el plan de Dios y en el propósito de Dios, y ahí van a venir tribulaciones y sufrimientos, pudiéramos nosotros aprender del Señor y ver más allá del sufrimiento y ver la gloria que ese sufrimiento traerá. En el capítulo 17 de Juan, versos 4 y 5, el Señor recalca esto y dice: yo te glorifiqué en la tierra. Está hablando Jesús con Dios Padre. Dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Eso es lo que Jesús estaba viendo. Por eso él no dijo, no reclamó, ni fue una situación de queja en contra de Judas, sino que cuando Judas sale dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que venía después de la cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice de esta manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esa palabra, menospreciando la vergüenza, a mí siempre me ha hablado de una manera muy profunda, porque yo creo que a nadie, a ninguno, ningún ser humano le gusta pasar por situaciones de vergüenza. Es decir, cuando somos avergonzados es algo que de una manera directa hiere nuestro ser interno, y a nadie nos gusta estar en una situación de vergüenza. Sin embargo, el Señor, en la vergüenza más grande que cualquier persona hubiera tenido, el estar terminando su carrera como un malhechor crucificado en medio de dos ladrones, desnudo, golpeado, humanamente, digo esto entre comillas, derrotado, dice que todo eso lo menospreció. En otras palabras, fue poco para él. Tuvo una actitud emocional, espiritual, mental, diciendo: esto es poco en consideración a la gloria que viene más adelante. De una u otra manera, si nosotros pudiéramos aplicar ese concepto, va a ser de gran bendición para nosotros. Y eso fue lo que Jesús hizo. Todas las risas, todas las burlas, todos los azotes, aún el sufrimiento físico, sabiendo él lo que venía después, lo menospreció, lo tuvo como poco por la gloria que vendría. Versículo número 33 dice el Señor hablando, y recuerde que esta es una etapa en el ministerio del Señor donde el Señor está ministrando directamente a los discípulos. Ya no están rodeados de gente, ya no están rodeados de multitud, está él y los 12, o en este caso los 11, porque Judas ya se había ido. Está aprovechando para dar una última instrucción, ministración, poniendo una semilla en el corazón de los discípulos de qué es lo que para él era importante, para que ellos lo tuvieran también como importante para ellos. Porque ellos eran los que iban a continuar
lo que el Señor había comenzado. En esta ministración o en este trabajo personal, en esa intimidad que está Jesús con ellos, versículo 33 les dice, hijitos, fíjese la expresión, Él les está diciendo de una manera muy personal, hijitos. La traducción en inglés que tengo yo acá lo traduce little children. Es decir, está en una situación tan íntima, de tanta confianza, de tanto amor y de tanto sacrificio. Recuérdense que antes de eso el Señor les había lavado los pies, demostrándoles que ellos eran importantes para Él. Y no solamente con este acto, sino que les iba a demostrar qué tan importantes eran ellos para Él, muriendo Él por ellos y por todos los pecados del mundo. Y aquí les está diciendo, en otras palabras, ustedes son, yo los veo como niños pequeños, los veo como algo que realmente me duele dejarlos, quizás parafraseando, pensando en esto, pero es necesario que esto suceda. Y les dice, hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Y aquí estaba actuando o estaba hablando literalmente, porque ya quedaban horas nada más en ese compañerismo físico que iban a tener. Obviamente más adelante, cuando Él resucita y se presenta ya con un cuerpo transformado y glorificado, pasa más tiempo, pero en ese momento iba a ser un momento difícil y oscuro en la vida de los discípulos, porque ellos habían puesto su esperanza totalmente en el Señor y lo iban a ver avergonzado, lo iban a ver herido, lo iban a ver siendo la burla de todo el pueblo, y les dice, un poco más de tiempo estaré con vosotros. Verso 33 dice, me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es decir, que esto de que a donde Él iba, nadie lo podía seguir, lo había dicho anteriormente a los judíos, en el capítulo 8, verso 21. Dice, entonces le dijo de nuevo a los judíos, yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. Es decir, esto se lo dijo a los judíos, no a los discípulos. Pero aquí lo estamos leyendo porque el Señor le dice, así como yo le dije a los judíos, se lo digo a ustedes también. Y lo que les había dicho a los judíos era, yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. Y les había dicho, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Obviamente en ese momento ellos dijeron, ¿a dónde se va a ir entonces? ¿Se va a ir a la dispersión o a dónde se va a ir? La dispersión era fuera de Israel. Pero el Señor estaba hablando de que iba a ir a la tumba, pero no realmente en la tumba, sino que de la tumba iba a resucitar y iba a tomar el lugar de gloria que un día dejó, iba a regresar a ese lugar glorioso. Por eso les dice, donde yo voy, a esos hombres religiosos, donde yo voy, ustedes no pueden ir, o sea, ahí no hay lugar para ustedes. Sin embargo, a los discípulos no les dice, ustedes no pueden ir, sino que les dice, ustedes irán después. Y eso se refiere a todos nosotros también. Por eso en la carta a los Efesios dice que estamos sentados con Cristo, ¿en dónde? En lugares celestiales. Es decir, por fe, ya en una proyección profética, el Señor nos ve con Él en esos lugares celestiales. Pero nadie podía seguir a Jesús. Es decir, el día de hoy Él está sentado solo a la diestra de Dios. Por eso recalcó y dijo, a donde yo voy, no me podéis seguir ahora. ¿Sí está conmigo en eso? Dice, también les digo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y comienza a darles, hermanos, queridos, la esencia, el núcleo, lo más importante que en ese momento Él debía dejar en el corazón de cada uno de sus discípulos. Recuérdense que ellos eran los que iban a seguir la doctrina del Evangelio. Ya no iba a ser Él, ni siquiera iba a mandar ángeles. Ya Juan el Bautista no estaba. Él se iba a ir. Eso iba a quedar en las manos de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Tomás, de Santiago, de Mateo, de todos ellos. Iba a quedar el Evangelio. Entonces el Señor aprovecha estos minutos para poder darles el núcleo. Es como que, no quisiera pensarlo de esta manera, pero lo voy a poner como que fuera mi persona. Haga de cuenta que, como decía una historia ahí, que un día llegó un señor al médico.
Dice que cuando llegó el Señor con el médico le dijo: tengo una mala noticia y una extremadamente mala noticia. Le dijo: tengo dos noticias para ti, una mala y otra que es extremadamente mala. Y le dijo: bueno, pues deme la mala. Le dijo: la mala es que tienes 24 horas de vida solamente. En 24 horas te mueres. O sea que él se pregunta, si esa es la mala, ¿cuál será la extremadamente mala? Y le dice: ¿y cuál es la extremadamente mala? Que se me olvidó decírtelo ayer, le dice. Pero haga de cuenta que yo tengo 24 horas, le voy a poner como pastor de vida. Señor, me lo revele, me dice: 24 horas te vienes para acá. Yo digo: gloria a Dios. Pero tengo 24 horas para poder decir lo más importante a mi esposa, a mi familia, a mi congregación. ¿Qué es lo que diría? Creo que no gastaría el tiempo diciendo cosas que no valen la pena. Trataría de poner lo más importante. Quizá una cosa que les diría es como lo que dicen que dijo Winston Churchill cuando estaban los ingleses peleando contra los alemanes y estaban en medio de un ataque y ante el poderío alemán. Las únicas palabras que dicen y le atribuyen a Winston Churchill que dijo es: never give up, never give up, never give up. No se den por vencido, no se den por vencido, no se den por vencido. Creo que en lo que yo diría esas palabras. Hermanos amados, nunca se den por vencido. Aunque las puertas del infierno se levanten, no van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Sin embargo, el Señor no les dice eso, aunque más adelante dice muchas otras cosas, pero ahorita lo que le está diciendo es el núcleo del evangelio. Y les dice en el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y aquí comienza a decir la esencia del evangelio. Un evangelio que no tenga un amor que se demuestre, un amor activo, un amor con obras, está alejado del evangelio que estaba en el corazón de Jesús y que dejó a sus discípulos como una comisión. Fíjese que en el libro o la carta de Primera de Juan, Juan habla mucho acerca de esto. Y en Primera de Juan capítulo 2, si usted lo tiene, lo lee, si no, no se lo leo, versículo del 7 al 11, el apóstol Juan, que fue uno de los que escuchó esto, más adelante escribe y dice: amados, dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Cuando habla de él, es verdadero en Jesús, o es verdadero en Dios y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es decir que el apóstol Pablo entendió esto y quizá el apóstol Juan entiende esto y lo escribe con todo el sentimiento que quizá lo escuchó el Señor Jesús y dice: amados, es necesario que haya un amor mutuo, porque el que no ama, y en otro escrito de su carta dice: el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. En este caso dice: el que aborrece a su hermano
realmente todavía está en tinieblas. La luz no le ha alumbrado. El mandamiento de amar a Dios y al prójimo, repito, el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, porque bueno, amar a Dios, hermano, realmente es fácil. Quizá demostrarlo no es tan fácil. Pero el tener ese sentimiento hacia Dios, hermano, si Dios es bueno, su naturaleza es buena. El punto crítico para nosotros no es tanto de amar a Dios, sino poder amar al prójimo. Ese es el punto. Porque nosotros como prójimos fallamos, hablamos, ofendemos de palabra, ofendemos de hecho, ofendemos de actitud. De muchas maneras fallamos. Y es ahí donde viene la situación, Señor, amarte a ti, amén, yo lo acepto y me comprometo, pero amar a mi prójimo, Señor, ahí sí me estás pidiendo mucho. Sin embargo, el paquete completo de whole package es amarás al Señor tu Dios, pero también tienes que amar al prójimo. Sin ningún tipo de excusa, es una meta que la iglesia y cada uno de nosotros debemos conseguir. Y ese mandamiento era un mandamiento antiguo. Fíjese que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, versículo 5, Deuteronomio 6:5, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y eso todos lo sabemos, que está escrito en la palabra que Dios le dijo al pueblo de Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, en el libro de Levítico capítulo 19, verso 28, también ya le había dicho al pueblo de Israel: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: yo soy el Señor. Y mire cómo nos pone la medida. Dice: amarás a tu prójimo no a una escala menor o a una escala mínima, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla y dice de que parte de nuestra esencia como cristianos es poder tener los intereses de otros muy por encima de los intereses nuestros. Y yo sé que estoy hablando de algo que yo en mi corazón quisiera alcanzar. No es algo que ya he alcanzado, pero veo en el mapa de la palabra de Dios, en la luz que la palabra me da, que si quiero tener un carácter como el que Dios está formando en mi vida y desea formar en cada uno de nosotros, eso debe ser una realidad. Debe manifestarse, diría yo, comenzando con nuestra oración. Para que cuando usted ore por un hermano o una hermana que está pasando necesidad, problema, necesita fuerza, usted lo haga como que si usted estuviera pasando eso. Y podamos hacer real el verso que dice que nos gocemos con los que se gozan, pero también lloremos con los que lloran. Y como en alguna oportunidad yo he concebido esto, a veces llorar con los que lloran es como más fácil, o sea tenemos más empatía, que es una palabra que básicamente lo que quiere decir es ponerse en los zapatos de otro. Cuando alguien está sufriendo, yo he visto eso bien lejos, que es fácil llorar con el que llora. Ay, sí, Dios lo bendiga, pobrecito, qué tremendo lo que le pasó al hermano, qué tremendo lo que le pasó a la hermana. Ay, quizás no actuamos, pero a lo menos hablamos. Y decimos: pobrecito. Pero a veces cuando algo bueno pasa al prójimo, es como que evidenciara las áreas oscuras que nosotros tenemos. Y nos da envidia. Decimos: pero ¿cómo puede ser? Y es más, en algún momento hasta podemos reclamarle a Dios: ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? Sin embargo, la Biblia nos dice que lloremos con el que llora y nos alegremos con el que ríe. Ahora, eso es o debe ser la meta. Y si yo amo a una persona y si estoy caminando en el camino del amor y estoy tratando de realmente hacer que el Espíritu de Dios me haga una persona verdadera que ame de corazón, sin hipocresías y con verdad en mis labios, cuando la otra persona tenga un éxito, yo me voy a alegrar.
Y cuando la otra persona tenga un dolor también lo voy a sufrir. Y el Señor entonces está dejando en el corazón de los discípulos esa verdad insustituible del Evangelio. Era importante que ellos pudieran saber eso porque era un mandamiento que ya estaba desde tiempo antiguo y que Él se lo recuerda. Por eso le dice, un mandamiento nuevo os doy. Y no es simplemente un mandamiento nuevo, sino que Juan más adelante lo habla y dice que era un mandamiento que ya venía desde tiempos de atrás, como lo vemos en Deuteronomio y en Levítico. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 22, versículo 34 al 40, el Señor Jesús habla esto y dice, Mateo 22, 34 al 40. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, recuerden que estos eran dos grupos distintos, los saduceos eran como los gobernantes, los políticos, los fariseos eran los líderes religiosos, y no se querían los unos a los otros, pero cuando se pusieron de acuerdo para matar a Jesús, se unieron, o sea, dejaron todos sus orgullos a un lado, tal era, los unió el odio que tenían en contra de Jesús. Y aquí entonces Jesús deja callados a los fariseos, a los saduceos, y dice que los fariseos se agruparon, y uno de ellos, un intérprete de la ley que vendría siendo algo así como un abogado, porque los abogados son los que interpretan la ley. Entonces, un intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mire cómo lo pone, el gran mandamiento de la ley. Es decir, el máximo, el más grande, el más importante. Este hombre sabía, conocía la ley. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al, es decir, Jesús responde, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Pero le dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, que si no existiera ese mandamiento en la Biblia, toda la ley y los profetas, todos los escritos serían inútiles, porque carecieran del mandamiento más importante. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con todo tu corazón. Pero, dice, seguidamente a eso, a tu prójimo como a ti mismo. Es como que usted tenga un carro con un motor extra potente, lo mejor de lo mejor, pero le falta gasolina y le falta aceite. ¿De qué le sirve? Ahí está, pero no, lo encendería si es que le encendiera por algún poquito de gasolina que le quedó, pero no tiene nada de aceite y lo funde. Es como a veces me da un poco de curiosidad que sienten aquellos que andan con tremendos carros de cientos de miles de dólares. Hablemos de los Maserati, Lamborghini, Ferrari, todo eso. Y van de bloque en bloque a la luz, a otra luz. Digo, yo creo que frustración, ¿verdad? O sea, no se puede darle todo lo que la máquina da en este caso, ¿no? Entonces, hermanos, de nada dependería, de nada serviría, y lo digo esto con mucho cuidado, todos los escritos que nos bendicen y que nos dan el plan de salvación y lo que Dios pone, si carecemos, si ignoramos el primero y más grande mandamiento, que es amarás al Señor con todo tu corazón y luego a tu prójimo. Pastor, ¿podría amar a Dios y dejar de amar al prójimo? No. ¿Podría amar entonces al prójimo y que no tenga el amor de Dios? Peor, imposible. Porque los prójimos fallamos y nos van a fallar. Y no puede haber un genuino amor, sino solo el amor que viene genuino de Dios. Porque hoy vivimos en una sociedad que ha tergiversado totalmente el concepto de amor. Le repito una vez más, yo personalmente no creo en ese concepto de amor a primera vista. Habrá atracción a primera vista. Pero ya cuando comienza a conocer a la otra persona, ese amor a primera vista
en las primeras también se corre. Porque el verdadero amor es algo que se cultiva, que se riega, que toma tiempo poder realmente crecer en ese amor. Es más que una atracción, es realmente un compromiso, una decisión. Es un sentimiento que debe de demostrarse, no solamente hablarse. Eso es el genuino amor. Por eso hablábamos unas semanas atrás acerca del concepto de que el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que se lo dijo, lo gritó, de norte a sur, de este a oeste, dijo, mundo, te amo, mundo. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, lo demostró. Entonces, de una u otra manera, este mandamiento, la Biblia claramente dice que es la base, es insustituible. Por eso el Señor en la última semana de administración se ocupa de que los discípulos pudieran escucharlo de Él y tratando de que eso quedara marcado en su corazón. Es necesario, si no hay amor entre ustedes, podrán hacer muchas cosas, pero si no hay amor entre ustedes, van a terminar mal. Y el apóstol Juan lo pone y dice, si no hay amor entre nosotros, no vamos a llegar a ningún lado porque es como que estuviéramos caminando en tinieblas. Y eso debe de hacer en cada uno de nosotros un análisis. ¿Cómo está mi vida del amor? Usted hágalo, yo tengo que hacerlo, cada uno individualmente. Usted sabe realmente cómo está nuestra vida de amor. Y si carecemos de amor, pues es para que la palabra, como un espejo, nos haga ver y decirle, Señor, yo necesito realmente ser lleno de tu amor. No lo tengo, porque si algo conocemos nosotros es nuestra vida. Si Señor, no lo tengo. Si ya casi ni a mí mismo me amo. Porque fíjense que hay etapas. Yo he llegado a comprender eso, que a veces hay etapas en las vidas en la que las personas entran en una, yo le llamo a esto una etapa de autodestrucción. Se manifiesta en estas expresiones. Ya, ¿qué me importa? Que pase lo que tenga que pasar. Mira, pero no, yo ya me cansé de todo. Esa persona ya está en una situación de autodestrucción. Y lo he visto muy marcado a veces, fíjese, aún en personas de una edad joven. Donde le dicen, mira, pero eso te va a llevar a mal. Y lo saben, pero dicen, I don't care. Hermano, si yo estoy en esa etapa de autodestrucción ya, ni yo mismo me quiero. He perdido realmente el concepto de lo que es el amor. Por eso le digo, sin exagerar o tratando de ser satírico en esto, cómico, de que hay personas que ni ellos mismos se quieren. Y eso es porque el fruto del enemigo que vino para robar, matar y destruir se manifiesta en esa situación. El diablo para eso vino y el Señor lo reprenda y sabemos que el Señor vino para destruir toda obra del diablo. Debemos amarnos a nosotros mismos. Amar a Dios, pero también amar al prójimo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y nos falta, si hacemos un análisis, debemos cada uno de nosotros reconocer que tanto amo, Señor. Y debe de comenzar la restauración de ese amor en nuestro corazón, de decirle, Señor, ayúdame, lléname con tu amor, Señor. Lléname. Romanos capítulo 13, del 8 al 10, Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada. Amén. No debáis a nadie nada. Sino, dice, solamente, estoy parafraseando esto, sino el amaros unos a otros. Puede ser, bueno, yo creo que no le debo a nadie nada. O le debo a alguien algo hoy que no me recuerde yo. Quizás ya a veces los años, la memoria lo traiciona a uno, ¿verdad? Y usted diga, pastor, ahora que lo dice, ¿verdad? Pues no me lo diga en público, dígamelo hoy después, ¿verdad? Creo que no le debo a nadie nada. Pero en cuestión de amor, creo que nos debemos mucho los unos a los otros. ¿Sí? Por ejemplo, y le digo que manifestamos eso en nuestra oración, hermano. ¿Cuántas veces, voy a hablar de mí, no quiero hacer un estereotipo de otro, pero uno sabe, por ejemplo, de la necesidad o la situación que otra persona está pasando
y carece de ese amor de interceder con esa pasión por esa otra persona. Padre, ayuda a mi hermano, Señor, ayúdalo, levántalo. Su espíritu, Señor, cayó en una situación difícil. Dios mío, ayúdalo. Comenzando con eso, y eso nos puede llevar a otras acciones más adelante. Por eso, interpretando eso, no debáis a nadie nada, pero el amaros unos a otros tiene que ser una demostración de eso. Dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Mire, lo pone de esa manera. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué está diciendo esto? Mire, si yo tengo amor por el prójimo, y no meramente por los cristianos, sino el prójimo, estamos hablando de toda la gente que nos rodea. Si yo tengo amor al prójimo, no le voy a robar al prójimo, porque lo amo. Si yo tengo amor al prójimo, tal y como dice aquí lo que está diciendo, dice, no voy a cometer adulterio con el prójimo porque le estoy haciendo un daño emocional, mental, aún físico. Si tengo amor al prójimo, hermano, no voy a matar al prójimo. ¿Por qué? Porque lo amo. Es lo que la palabra claramente está diciendo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo recalca over and over, una vez tras otra vez, recalca todo el Nuevo Testamento la importancia insubstituible de que la iglesia de Cristo debe tener una característica, y es un amor. Es lo que en el corazón de Dios está hacia el prójimo. Si carecemos de eso, si yo carezco de eso, podré haber predicado 20, 30, 40 años, pero si carezco de eso, como dice el libro de Corintios, el que no tiene amor, nada es. Es como un metal que resuena en un platillo y hace ruido nada más. Mire qué importante es tener amor en nuestras vidas. Dice aquí en Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay sustituto para esto. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, bien hacéis. Si algo es una meta que estoy seguro por la autoridad de la palabra de Dios que agrada a Dios, es que nosotros anhelemos amar a Dios y anhelemos crecer en un amor hacia el prójimo. Como iglesia, anhelemos amar a Dios, pero también anhelemos crecer en un amor hacia el prójimo. Como personas, amar a Dios, pero crecer en un amor hacia el prójimo. Porque si no tenemos eso, estamos viviendo un evangelio que no es el evangelio que el Señor Jesús instituyó. Es solo a través del Espíritu Santo que nosotros podemos alcanzar ese amor. No es por una decisión mental, no es por hoy sí me propongo. No, hermano. Se va a proponer, me voy a proponer y voy a fracasar. La Biblia dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es, primero, amor. El fruto del Espíritu. Eso no va a surgir del alma, no va a surgir de la mente, no va a surgir de una meditación. Usted se va a poner, voy a comenzar a amar, voy a comenzar a amar. No, hermano. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Señor, lléname de tu Espíritu. Y conforme tú me llenes de tu Espíritu, voy a comenzar a generar ese sentimiento de amor. Amén. Verso 36, vea conmigo. Dice del 35 nada más, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Verso 36 dice, Simón Pedro le dijo, Señor, mire, el Señor, Pedro es clásico, hermano. Señor le está hablando de la importancia del amor, pero Pedro andaba en otro rollo, hermano. Pedro andaba diciendo, ¿y a dónde vas a ir? Y como diciéndole también, yo quiero ir ahí. Y tomando el liderazgo en esto, le dice, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y aquí viene la famosa declaración de Pedro. Pedro le dijo, Señor,
¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Y le dice, el caso que hubiera dicho, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Eso estaba ok. Pero igual que Pedro, como nos pasa muchas veces a nosotros, a veces decimos lo que tenemos que decir y eso está bien, pero cuando ya decimos más de lo que tenemos que decir, como dicen los mexicanos, la regamos, le echamos a perder. En mi pueblo decían, metimos las patas, como sea, ¿verdad? We messed up. Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Y luego le dice, yo daré mi vida por ti. Ahí fue lo terrible. Y el Señor le responde en el verso 38. Dice, Jesús le respondió y le dijo, ¿tu vida darás por mí? Recuerden que el Señor les había dicho que no hay mayor más grande que que alguien dé su vida por sus amigos. Y más adelante ustedes hemos visto esto. Cuando el Señor resucitado se le aparece a Pedro, lo que le recalca al apóstol Pedro no fue, Pedro, ¿te comprometes a evangelizar? Pedro, ¿te comprometes a...? No, le dijo una pregunta nada más, 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La importancia del amor. Y aquí entonces el Señor le responde y le dice, Pedro, ¿me amas a tal grado de dar tu vida por mí? ¿Tu vida vas a dar por mí? Y le dice, en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y yo creo que casi todos conocemos realmente esa situación. Ahora, fíjese que el trabajo del Señor en el verso 36, donde Él le dice a Pedro, donde yo voy, no me puedes seguir, es porque el trabajo del Señor ya estaba por terminar. Él estaba por terminar su trabajo. La cruz iba a ser el momento cúspide de su trabajo. Pero ellos, los apóstoles, iban apenas a comenzar su trabajo. Se iban a graduar del discipulado de 3 años y medio que habían tenido, un discipulado intenso con Jesús. Apenas iban a comenzar ese trabajo. Y el Señor lo marcó claramente cuando les encargó la comisión de predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos. Y usted quizás sabe esos versículos. Pero déjeme concluirle con esto, porque al estar meditando en esto realmente a mí me impactó en mi corazón. Y quiero terminarle con esto y le voy a leer en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Está escrito, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tomaron el tiempo para poder escribir, y algunos con más detalle que otros, cómo estuvo ese asunto de la negación de Pedro. Recuerden que Pedro le dice, mi vida daré por ti. Y el Señor responde, Pedro, antes que el gallo cante, tú me has negado 3 times. Not once, not twice, 3 times. Strike out. Totalmente. O sea, de que me has negado y bien negado. No fue que ahí se me salió, Señor, sino que fueron 3 veces. Ahora, escúchelo. Fíjese que Juan lo dice, capítulo 18, versículo 25. Por favor, escúchelo. No lo use conmigo, o si quiere usted buscarlo, pues amén, ¿verdad? Pero capítulo 18, versos 25 al 27 dice, Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era el pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, porque usted sabe que hasta le cortó la oreja a un soldado, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó el gallo. Eso lo pone Juan. Vaya conmigo haciendo una figura mental de esto. Mateo, capítulo 26 de Mateo, versículos 71 al 75, dice, cuando salió al portal, está hablando del mismo incidente, cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él, es decir, Pedro, lo negó con juramento. No solo lo negó, sino dijo, te lo juro que yo no estaba con él. Pues le digo que negado, pero bien negado.
Dice, yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Y entienda, maldecir era a hablar groserías. Entonces dijeron, no, pues se parece, pero los discípulos no pueden ser tan cochinos de la boca como este. Dice, yo no conozco a ese hombre. Y al instante, un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Todo por decir lo que no tenía que decir. Pero bueno, el punto es que dice la Biblia, y Jesús habla de que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, realmente eso era lo que tenía que ser descubierto en la vida de Pedro. Marcos, déjenme ir sobre eso. Capítulo 14, el mismo relato, versículos 69 y 72 dice, cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, ¿seguro que tú no eres uno de ellos? Pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien me habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez, entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Y vemos que Mateo habla, dice que amargamente. Y el último que lo pone en su relato es Lucas capítulo 22, del versículo 54 al 62 dice, habiéndole arrestado, es decir a Jesús, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos, y una sirvienta al verlo también sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Pasada como 1 hora, otro insistía diciendo, ciertamente también este estaba con él. Después pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió. Mire, a la distancia estaba, pero el Señor que estaba golpeado y todo, estaba al tanto de lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Pedro. Su mente estaba con Pedro en ese momento. Quizás Jesús dice, ya van 2. Y ahorita viene la más seria, la tercera. Sabía que venía la tercera y que iba a cantar el gallo. Dice que en ese momento, cuando Pedro lo niega 3 veces, el Señor matemáticamente lo voltea a ver. No tuvo que decírselo, pero esa mirada fue como, te lo dije, Pedro. Dice que el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lo dice Lucas también, lloró amargamente. Ahora déjeme concluir con esto. La negación y la duda de los discípulos, porque fíjese que en el libro de Mateo dice que cuando él los comisionó, cuando él estaba ascendiendo, dice que les está dando la comisión ya Jesús glorificado, resucitado. Pero el libro de Mateo, si no me equivoco, habla y dice que en medio de ellos, Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había hablado, y cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron. Es decir, estaba el Señor ya resucitado y en medio de eso todavía algunos discípulos dudaron. Mire pues, qué crew, qué grupito el que escogió. Habladores, hablaban de más, llenos de valentía, pero solo de palabras, violentos, como usted quiera, dudaron, viéndolo ya glorificado. Dice que algunos dudaron. La negación, la duda de los discípulos, mire, demuestra que el amor de Dios no era por lo bueno que ellos eran. Por eso en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo habla y dice,
que Dios nos amó con gran amor, estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados. Nos amó. La negación y la duda demuestra que la comisión que el Señor les dio era más grande que los comisionados. Déjeme ponerlo en esta manera y concluir dejando esto lo más claro que yo pueda. El mensaje que ellos tenían, el paquete que tenían que llevar, la posición o el mensaje del evangelio es mucho más grande que las personas que lo predican. Se lo voy a poner en algo que es muy actual. No solamente por el presidente de esta nación, sino cualquier presidente. El oficio del presidente. Todo el gobierno lo respeta, no en sí por el presidente en sí, sino por lo que representa. Porque ese trabajo representa toda la democracia de un país. El evangelio representa el corazón de Dios. Él ha dejado su palabra, es la palabra de Dios, es su evangelio, es el evangelio de Dios. Pero lo ha comisionado un montón de hombres que dudamos, que fallamos, que somos imperfectos. Pero su evangelio es mucho más grande que nosotros. Por eso Dios honrará su palabra a pesar de las imperfecciones humanas. Óigame eso. Dios siempre honrará su palabra a pesar de las imperfecciones humanas. Por eso quizás usted ve y dice, pero fulano de tal, mengano de tal, mengana de tal, miren cómo es de imperfecto o de imperfecta. Y cómo Dios todavía lo usa. Porque Dios no está viendo a la persona en sí, sino es mucho más grande su palabra que la persona. Y eso debe ayudarnos a nosotros en algo muy práctico. Cuando Dios lo use, no crea que es porque nosotros somos mejor que Pedro, mejor que Juan o mejor que Tomás. Es simplemente porque lo que Él ha puesto dentro de nosotros es mucho más grande que nosotros. Concluye el pasaje en eso, pero la lección quizá más grande que quisiera dejar en su corazón y en mi corazón hoy es la importancia tan grande de que nosotros podamos amar. Y por eso quizás el Señor concluye en el caso de Pedro, diciéndole, Pedro, ¿sabes qué? Te amo y los amo, a pesar de lo que son. Me vas a negar, pero a pesar de que me vas a negar, te sigo amando igual. Entonces, si el Señor amó de esa manera, por eso nosotros debemos amar de la misma manera con la que Jesús amó. Amén. Padre amado, ¿cuánto necesitamos